Desde que Petro se volvió presidente, el sistema de salud va de mal en peor. No nos están haciendo cirugías, no nos están dando citas, no nos están entregando los medicamentos. Cierto que ahora la salud está peor que antes, pero esto no es nada, ¿no? ¿Ah? Lo que pasa es que como usted antes estaba bien, pues prácticamente no lo notaba. Pero bueno, siempre hay que recordar cómo fue que llegamos hasta aquí. Hermanos y manes, bienvenidos a una nueva sección de esta cuenta. Canal en el caso de YouTube. Píldora de la memoria, donde recordamos cosas importantes que se deben saber sobre la política colombiana, como la historia de la política colombiana, aunque también incluirá otras cosas aparte de la política. No solo la historia de la política colombiana, sino también la historia de nuestro país, sobre todo las que tengan que ver con política. Y el episodio de hoy, Historia de la Salud en Colombia, parte 1, desde la época del Seguro Social hasta la Ley 100 de 1993. Antes de comenzar les quiero dejar un anuncio importante. Tengo que decirles que no fue tan fácil como yo creí buscar cómo era el sistema de salud antes de la Ley 100 de 1993. Entonces tuve que citar videos de TikTok, también fuentes no tan confiables, o no, realmente no sé si son tan confiables. Entonces necesito que me dejen en los comentarios si la información que les estoy dando es real o no. Me estoy basando, para verificarla, me estoy basando en experiencias que me han contado y eso. Resulta que en el pasado, antes de la ley 100 de 1993, habían, digamos, tres tipos de sistemas de salud. El sistema de seguridad social o el seguro social. Este cubría el 20% de la población colombiana y en este estaban conformados prácticamente los trabajadores privados. Eran cubiertos por el ISS y las cajas de previsión que aseguraban a los empleados públicos. El otro es el sistema privado. Este lo conformaba clínicas y seguros privados. Atendían a gente con plata y conformaba el 5% de la población colombiana. Y el sistema público, mejor conocido como el Sistema Nacional de Salud. Prácticamente estaban hospitales públicos y en este estaba el 75% de la población colombiana. El 75%. Prácticamente los problemas eran más que todo con el sector público, ya que a la gente del sector público no le estaban dando citas de prevención, control ni consulta. También en zonas de difícil acceso no tenían medicamentos. Los hospitales públicos aplazaban citas y pues en ese momento no existía la tutela y todo eso para pues exigir sus derechos. Esto me suena muy parecido a algo que pasó y todavía sigue pasando. Ustedes habrán escuchado que con la reforma de Petro volveremos al seguro social. Y si son millennials como nosotros o centennials, seguramente quedaron desubicados. Pero vean, el Sistema Nacional de Salud del 90 funcionaba más o menos así. Imagínese que a usted lo atendían básicamente dependiendo de su estrato social o de su profesión. Estaba el Instituto de Seguros Sociales, que cubría a los trabajadores formales, que eran los que aportaban una parte de su sueldo para pagarlo. Pero a ese instituto solo accedía el 22% de la población. Lo que nos contaron quienes estaban afiliados al ISS es que en general el servicio era bueno, al menos en Bogotá. A muchos los atendían en el Hospital San Pedro Claver, que era el más grande de la capital, pero las filas eran eternas. A veces les tocaba dormir 3 días en los pasillos de los hospitales para que los atendieran. Y si así era el seguro social, imagínense cómo era para los que no tenían cómo pagar. Ellos básicamente dependían de los hospitales públicos que funcionaban como caridad. Es tan grave y humillante que si por ejemplo a usted le daba un infarto y no tenía con qué pagarlo, le tocaba ir a un hospital público y rogar para que lo atendieran. La otra salida para las familias más pobres era acceder a los centros de higiene, pero ahí solo prestaban servicios básicos como medicina general, vacunas o controles de maternidad. Un panorama bien distinto al de los más ricos, los más divinamente, caray. Quienes podían pagar hospitales privados bien tití o seguros de medicina prepagada. En resumidas cuentas, el sistema terminó siendo un desastre. El 25% de los colombianos no tenía acceso a ningún servicio de salud. Era desigual porque a más del 40% de las personas les tocaba ir a un hospital público, mientras que solo el 13% tenía acceso a los hospitales privados. Y era insostenible porque en esa época solo invertíamos el 3% del PIB en salud. Para que se hagan una idea, hoy cuando todavía tenemos un sistema desfinanciado, nos gastamos casi el 8% del PIB en salud. Un estudio sobre los países con mejor desempeño en salud encontraron que gastan entre 8,5% y hasta el 11% del PIB en salud. El caso es que el Instituto de Seguro Social era aún más insostenible porque varias de sus seccionales tenían escándalos de corrupción. En 1985, por ejemplo, en las seccionales de Quibdó, Barranquilla y Cali se denunció que facturaban medicamentos
medicamentos 400% más caros de lo que eran. Y mientras a los pacientes les robaban la platica, tampoco es que se pusieran las pilas construyendo hospitales. En Magdalena, Caldas, Risaralda y Santander solo había un hospital por departamento. Como ven, el sistema que teníamos antes se quedó corto. Corto en plata, en especialistas, en cobertura, en hospitales y hasta en camillas. Y de ese chicharrón se tuvieron que ocupar los constituyentes del 91. Pues el sistema que teníamos era tan desastroso que para 1992 el 33% de la población no recibió atención médica a pesar de que lo necesitaban. Para 1992 el 33,2% de la población no estaba recibiendo tratamientos, a comparación con un 7,3% de la población con altos ingresos. Los gastos de las consultas, medicamentos y laboratorios de los hogares del sector público representaban el 28,2%, a comparación de un 6,5% de la población con mayores ingresos. El ISS manejaba la plata y también prestaba la atención a los usuarios. La entidad comenzó a acumular grandes deudas con hospitales y proveedores, y por eso los hospitales no atendían a los pacientes. Me recuerda tanto a ciertas entidades que deben plata, se la roban y por culpa de eso no atienden a las personas. Y bueno, llegamos a la Ley 100 de 1993, que a pesar de que esta se aprobó durante el gobierno de César Gaviria, el principal exponente de esta ley fue Álvaro Uribe Vélez. Sí, el motosierras en 1402. Se creó el Sistema General de Seguridad Social de Salud. Se crean las famosas EPS, Entidad Promotora de Salud, las cuales son las que manejan la plata básicamente, y las que se encargan de pagarle a las IPS, instituciones prestadoras de salud. La conforman hospitales, clínicas y laboratorios y son las que prestan el servicio de salud a los usuarios. En medio de una crisis del sistema de salud, nos parece importante que tengamos claro cuál ha sido la trayectoria que hoy en día nos tiene en esta situación. Por eso hoy vengo a informarte un poco sobre esto. Antes de 1993, el sistema de salud en Colombia era desigual y fragmentado. Solo los trabajadores formales tenían cobertura a través del Instituto de Seguros Sociales, mientras que millones de personas dependían de hospitales públicos con pocos recursos. La cobertura era mínima y la atención era deficiente. En 1993, la Ley 100 creó el modelo actual, un sistema con EPS que prometía una cobertura universal. La buena noticia es que la cobertura pasó del 27% a más del 90%. La mala es que el sistema se convirtió en un negocio en donde muchas EPS priorizaron sus ganancias sobre la salud de los pacientes. Con el tiempo comenzaron los retrasos en pagos, las barreras de acceso y la corrupción. Para el año 2010, el sistema comenzó a colapsar. La Corte Constitucional declaró a la salud como un derecho fundamental, pero el aumento de costos llevó a una crisis financiera, EPS quebradas, hospitales sin recursos y pacientes que esperaban tratamientos que nunca llegaban. Cabe resaltar que a lo largo del tiempo han surgido reformas a este sistema, como el cambio de la institución Fosiga a Ladres. Los problemas comenzarían con la corrupción. Las EPS comenzaron a deberle plata a las IPS y por eso no atendían usuarios o los atendían mal. Prácticamente para que una EPS lo atienda a uno hay que entutelarla. Los usuarios carecían de una atención eficiente y por eso además no entregan medicamentos. Me parece haber mencionado algo similar o igual antes. Ahora, escena número 1. Un paciente llega al hospital. Escena número 2. El hospital rechaza al paciente porque responde a la pregunta correcta. A. No tiene EPS. B. La EPS no tiene convenio con ese centro médico. C. No puede demostrar la afiliación a la EPS de ese centro médico. D. Todas las anteriores. Responde a los comentarios. Escena número 3. Paciente es llevado a una ambulancia hacia otro centro médico. Escena número 4. El paciente durante traslado, además sin ser atendida. ¿Cómo se llama la obra? Negligencia del paciente por no tener EPS o porque debió haber ido a un centro médico donde sí tuvieran convenio con esa EPS. No. La obra se llama Paseo de la Muerte. Y hasta acá la parte 1.
Esperen con ansia las parte 2 donde vamos a ver la corrupción de las EPS. Los espero y no olviden seguirme en mis otras redes sociales. Se les quiere.